Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y les voy a hablar de la relación entre educación y cultura. Esta ha sido objeto de reflexión entre los orígenes del pensamiento humano. Ambos conceptos, aunque diferentes, están profundamente entrelazados. La cultura da sentido a la educación y la educación se convierte en el medio más eficaz para transmitir y transformar la cultura. Como dice Zygmunt Bauman, la cultura no es un producto acabado, sino una praxis, un proceso dinámico que se construye constantemente. En ese sentido, educar no es solo enseñar conocimientos, sino también formar sujetos capaces de comprender su entorno, de cuestionarlo y de participar activamente en la transformación de su realidad. Bauman plantea que la cultura combina tres dimensiones: el concepto, la estructura y la praxis. Es decir, la cultura no se reduce a los objetos materiales o las tradiciones, sino que abarca los significados, los símbolos y las formas en que las personas actúan dentro de su contexto social. Podemos entender la cultura en tres acepciones: jerárquica, diferencial y genérica. La jerárquica es la cultura en la que se asocia con posiciones de poder o prestigio dentro de una sociedad. En la diferencial se reconoce la diversidad cultural y la particularidad de cada grupo humano en oposición a las visiones universalistas. Y la genérica se busca comprender la cultura como una totalidad que integra las diferencias sin perder la identidad común en la humanidad o de la humanidad. Este planteamiento nos lleva a reconocer que no existe una única forma de cultura ni un único camino de desarrollo. Cada sociedad crea, transforma y transmite su herencia simbólica de acuerdo con su historia y sus condiciones. Por otro lado, la educación desde esta perspectiva es el medio por el cual una comunidad transmite su cultura a las nuevas generaciones. Pero no se trata de una transmisión pasiva. Cada generación reinterpreta, resignifica y a veces cuestiona esa herencia. El papel de la escuela entonces no puede limitarse a la enseñanza de contenidos teóricos. También debe ser un espacio de diálogo, de encuentro entre tradiciones y modernidad, entre lo local y lo global. En ese punto es importante recordar que la UNESCO como organismo internacional ha insistido en que la educación debe promover la diversidad cultural, el respeto mutuo y la comprensión entre los pueblos. Además, el patrimonio cultural, material e inmaterial, forma parte esencial de los procesos educativos, pues refuerza la identidad nacional y el sentido de pertenencia. Ejemplos como el Parque Nacional Canaima o los Diablos Danzantes de Corpus Christi en Venezuela muestra cómo el conocimiento de nuestras tradiciones, paisajes y símbolos fortalece el tejido social y la conciencia colectiva. El profesor Herrera de la Universidad Politécnica Salesiana plantea que la educación y la cultura no pueden analizarse fuera de sus relaciones de poder. Ambas están influidas por los contextos políticos, económicos y sociales en los que se desarrollan. Desde esta mirada crítica, inspirada en la filosofía de la praxis, se entiende que educar no es un acto neutral. Toda práctica educativa reproduce o transforma las estructuras de dominación. Por eso la educación tiene un papel emancipador cuando permite que los sujetos tomen conciencia de su lugar en el mundo y de su capacidad para modificarlo. Como señalaba Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Esta frase resume la esencia del vínculo entre educación y cultura, un proceso compartido de construcción, de sentido y liberación. En definitiva, la educación y la cultura son dos caras de una misma moneda. Una sin la otra pierde su sentido. La cultura ofrece el contenido simbólico y ético de la educación, y la educación a su vez le da continuidad y transformación a la cultura. Fortalecer este vínculo significa apostar por una educación que forme ciudadanos críticos, creativos y conscientes de su identidad, pero también abiertos a la diversidad del mundo. Solo así podremos construir sociedades más justas, solidarias y verdaderamente humanas. Espero les haya gustado. Por su atención, muchas gracias.